Bienvenidos al estudio más reciente de la Biblia en su contexto del programa Para que el mundo sepa. Pienso que a veces las personas creen que este libro es una colección de relatos breves. Y tiene asombrosas y motivadoras historias, es cierto. Pero si las analizan, cada una de esas historias son parte de una historia mucho más grande. Una historia de un Dios que creó el universo y que luego se lo confió a sus compañeros humanos para que lo cuidaran. Ellos por su parte fueron infieles y comenzaron a descender al caos y al pecado. Pero Dios no se rindió de su creación. Él decidió redimirla mediante el gran plan de utilizar a sus compañeros humanos en esa redención. Para estar seguro, Dios los capacitó con su espíritu, los dirigió con sus escrituras y los apoyó con una comunidad de personas fieles. Pero Dios eligió compañeros humanos, personas que serían luz a las naciones, personas que darían a conocer su nombre, personas que harían discípulos de todas las naciones. Personajes de la Biblia que explican el por qué actuaban de manera tan fiel, porque ellos querían que el mundo supiera que hay un Dios. Nos uniremos a Jesús en su mundo, veremos cómo Él se convirtió en la piedra angular, la piedra del fundamento, el enfoque central de ese plan de redención que Dios tenía. También iremos a Roma y escucharemos cómo las buenas nuevas de Jesús, que Jesús es el Salvador y Señor, confronta el evangelio de la Roma imperial. Luego nos uniremos con Pablo en ciudades como Tesalónica, Filipo, Atenas, Corinto, y descubriremos las implicaciones del plan de Dios de redención para un mundo muy pagano. Los invito a que se unan a nosotros. Vayamos al mundo de Jesús. Vayamos a Galilea y veamos la compasión de Jesús por las personas quebrantadas. Vayamos a Jerusalén y descubramos que ese camino que Jesucristo tomó hacia la cruz no fue de derrota, sino de una victoria al mostrar el poder de Dios venciendo el poder del maligno. Vamos, acompáñenme. ¡Feliz Navidad! No se parece en nada a esas cosas que nos muestran en la Navidad, a esa escena que hemos visto de la Navidad, ya sea los nacimientos que ponen en sus hogares o los que se muestran en las iglesias. Esta es la cueva de un pastor. No donde Jesús nació, esta está como a 40 kilómetros de Belén, pero es una que aún se usa. Tal vez se parezca mucho al lugar donde en realidad Jesús nació. Pueden ver el hollín causado por miles y miles de fogatas hechas por los pastores a través de los milenios. El excremento en el suelo de los rebaños durante años y años y años. Es un relato asombroso el que Dios ha llamado a un mundo quebrantado, a gente quebrantada lo suficiente para dejar el cielo y como el Verbo, como Dios mismo, encarnarse y vivir entre nosotros. Creo que a la vez veo que Jesús empieza a mostrarnos también algo más, no solo el amor de Dios y su disposición para atraer a sus hijos de vuelta. Empieza a enseñarle a sus seguidores que ellos, al igual que Él, van a tener que estar dispuestos a dejar la seguridad de su zona de comodidad y entrar al sufrimiento de ese mundo. Creo que Él nos da una pista desde su nacimiento. Él nos lo enseñará con más claridad. De hecho, hay varios eventos en su vida donde claramente Jesús les enseña a sus seguidores a involucrarse con ese mundo de quebranto. Veamos uno de esos momentos cuando Jesús y sus discípulos entraron al caos de un mundo quebrantado.
Jesús dejó el cielo para nacer en un establo de pastores en Belén. Como si dijera, dejaré el cielo para entrar al quebrantamiento del mundo. Su ministerio de enseñanza se realizó en un lugar muy diferente, sin embargo. La Biblia nos dice que cuando Jesús supo que Juan había sido puesto en prisión, él regresó a Galilea. Dejó Nazaret, se fue y vivió en Capernaum, en la costa. Estamos en Capernaum esta mañana, un pueblo fundado unos 150 años antes de que Jesús naciera. De unas 20 hectáreas y he leído que tal vez unos 1,500 habitantes. No era un pueblo muy grande, pero sí muy conocido. Se le conocía por su pesca. El muelle aún existe. También por sus trabajos de piedra. Miren la belleza de estas piezas de piedra que surgió de los escultores de aquí. También construyeron molinos y trituradores de alimento, así como un lagar de olivas hecho de roca volcánica basáltica. Tenían una sinagoga, una hermosísima sinagoga. Esta es del siglo II y III, pero fue construida sobre las ruinas de la sinagoga de la época de Jesús. Él vivió y enseñó en esta ciudad. Al menos 10 de los milagros que realizó sucedieron aquí. Pero también hay algo más por lo cual Capernaum es conocido. Este era el hogar de grandes eruditos. La historia registra que algunos de los más grandes sabios del pensamiento judío provinieron de esta área. Así que Jesús vino a una ciudad donde había un conocimiento bíblico amplio y donde se escuchaban los mejores maestros del judaísmo en esa época. Me emociona saber que Jesús vino a donde los verdaderos eruditos enseñaban y presentó su interpretación de las Escrituras. Unámonos a él en la sinagoga y veamos un ejemplo de las brillantes enseñanzas de Jesús, como él interpreta este libro para su audiencia del primer siglo. Vamos. El texto dice, Marcos dice, tan pronto como llegó el Sabbat, Jesús se fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Imagínense que tal vez él tenía un rollo o alguien más ya había leído otro rollo, pero él obviamente no enseña algo inventado. Si tú eres judío, siempre enseñas de este libro sagrado. Así que él está enseñando y en medio de su enseñanza, tal vez mientras lo está recitando o explicando, de pronto un hombre comienza a gritar. ¿Por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Cállate. Lo reprendió Jesús. ¡Sal de ese hombre! Me encanta ese contexto. Mi punto, creo, es qué tanto esta comunidad es una comunidad de las Escrituras, del rollo. Todo es acerca de las palabras. Todo es acerca de la palabra de Dios. A veces las personas actúan como si Jesús tuviese que autenticar la Biblia, cuando es exactamente lo opuesto. La Biblia es la que autentica a Jesús. Este libro no necesita verificación. La Biblia determina lo que es verdad y lo que no. Jesús llega a la tierra de las Escrituras y todo lo que él hace en cualquier lugar surge de ese libro. Todo. Yo pienso que no habrá enseñanza alguna de él en ninguna parte que de alguna forma no surja de algún pasaje bíblico. Les daré un ejemplo. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Las personas piensan, ay, qué bonito, él me ama. No se dan cuenta. Y Dios le dijo a Moisés, yo mismo iré contigo y yo, el Señor JHWH, te daré descanso. Así que cuando Jesús dice, vengan a mí los que están cansados y yo les daré descanso, ¿quién es el yo? Dios. Es una declaración obvia de su estado singular, como el Hijo, muy clara, como la seguridad que nos da que Él llevará nuestras cargas por y con nosotros. Pero es la Escritura.
Y por eso, aun cuando Él calma la tormenta, siempre será algo que surge de las Escrituras. Acompáñenme. Realmente es un gran privilegio estar aquí en las costas del mar de Galilea, en medio de las ruinas de la antigua ciudad de Capernaum. Poder haber estado en la sinagoga como lo hicimos, escuchar las historias de Jesús que pasaron en esa sinagoga, o mejor dicho, en las ruinas que están debajo de la sinagoga que está ahí en la actualidad. Creo que es increíble. Como yo lo veo, nunca en la historia del pueblo judío habían tenido más conocimiento bíblico o estaban más determinados a ser fieles que en el momento en que Jesús estuvo aquí. Ahora bien, ellos conocían la misión que Dios les había dado. Sabían que Dios los había llamado a ser un reino de sacerdotes. Un reino es una comunidad de personas que son salvas por gracia y que buscan obedecer al rey para que su reino realmente ocurra. El rey está gobernando. Ellos comprendían eso. Y entonces, como sacerdotes, todos debían demostrarlo y ser intermediarios entre él y un mundo quebrantado. Y ellos pensaron o comprendían que los flecos que Dios les dijo que usaran eran para recordarles que debían obedecer, dejar que el rey reinara. Y ese cordón azul en los flecos les recordaba que la razón por la que se obedece al rey es para demostrar cómo es él ante el mundo. Ahora, por eso debemos ser obedientes o estar separados. Santo es la palabra que se encuentra en la Biblia, porque si vamos a mostrar a Dios a las naciones, debemos ser singularmente piadosos o mostraríamos a Dios incorrectamente. Él se molestaría y ellos nunca sabrían cómo es Él. Así lo pensaban ellos. Ahora, el péndulo de la historia de Israel iba de lado a lado. A veces se inmiscuían tanto con el mundo, cordón azul, que entonces se parecían al mundo y no se podía ver la diferencia. Y por eso Dios los disciplinaba severamente. Lo llamamos cautividad y exilio. Otras veces ellos, los judíos, se portaban más santos, más separados, hasta el punto de que no querían tener nada que ver con el mundo externo. Pienso que es allí donde nos encontramos en la época de Jesús. Esta comunidad de personas con sus sinagogas, con su Torá, con sus rabinos o sus sabios, como les llamamos, y los discípulos de esta ciudad, estaban totalmente determinados a ser fieles hasta el mínimo detalle en los eventos de cada día de su vida. ¿Por qué? Porque Dios quería que fuésemos santos y nos disciplina de manera fuerte cuando no lo somos. En un sentido, podríamos decir que Jesús vino a decir, sí, deben apartarse y ser santos, pero hay un propósito, y el propósito está allá. ¿Qué es lo que está allá? Bueno, allí, en esas colinas en la distancia cubiertas por niebla, se encontraba un distrito del siglo I llamado Decápolis. 10 ciudades. En la época de Jesús, 18, pero le seguían llamando las 10 ciudades, y eran sumamente paganas. Ahí vivían totalmente alejados del camino de Dios. Templos paganos, prácticas paganas, dioses de todas clases, inmoralidad de cualquier tipo. Así vivían ellos allá. Podríamos usar el término al otro lado. Algunos han sugerido que así es como describían a estas personas. Y para el judío aquí, ese lugar era todo lo que ellos no debían ser. Había adulterio, idolatría y derramamiento de sangre, los 3 grandes pecados del mundo pagano en el pensamiento judío. Y es todo lo que Dios no quiere que seamos. Así que no quería nada con esas personas. Algunos no comían la comida que preparaban los paganos. Tampoco dirían la palabra Decápolis. Si no tenían que hacerlo, ellos nunca entrarían a Decápolis.
Y todo por mantenerse separados para Dios. Ahora pueden decir que estaban equivocados, pero deben comprender que querían hacerlo por una razón piadosa. Así que cuando Jesús les vino a decir a ellos, al apartarse, hay una misión. Yo dejé el cielo para nacer en un establo maloliente. Esa imagen implica que ustedes tendrán que ser una comunidad del pueblo de Dios allí. Ahora, si ustedes no creen que eso era difícil de aceptar para el judío, años más tarde, Pedro, quien había estado con Jesús todos esos años, va a decirle las siguientes palabras a un soldado romano. Ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Años después de que Jesús se había ido, Pedro aún recordaba esto. Tomaría 3 visiones en el libro de los Hechos para que Pedro vaya siquiera a visitar a un gentil. ¿Se dan cuenta de lo arraigado que eso estaba en el pensamiento judío? Hay una historia que ocurre aquí en esta ciudad y que me gustaría describírsela a ustedes. En el Evangelio de Mateo, Jesús se encuentra en el área de Capernaum y hay un hombre poseído por demonios. Jesús expulsa a los demonios. Ahora, algunos que lo vieron se sintieron muy incómodos con lo que él hizo y lo acusaron de sacar demonios en Mateo 12 por el poder del maligno. La respuesta de Jesús es muy instructiva. Les dice que están equivocados por 2 razones. Primero les dice: si yo expulso a los demonios por medio de Belcebú, sus seguidores por medio de quien los expulsan. Había más expulsando demonios. Qué interesante. Jesús dijo eso. Y luego les dice: y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Para Jesús hay 2 reinos. Uno es el reino del rey, de quien él vino a contarles. El otro es el reino del maligno. 2 reinos. Se van a enfrentar 2 reyes. 2 lealtades, y yo diría que desde el punto de vista judío, y acepto que también del mío, uno de esos 2 es su rey. No hay un tercer reino. Son 2 reinos. Y luego Jesús continúa con estas palabras: no se puede robar del hombre fuerte sus cosas, sus posesiones, a mi entender, a menos que primero ates al hombre fuerte. ¿Quién es el hombre fuerte en la historia? El maligno. ¿Y cuál es esa posesión que se está robando del hombre fuerte? El hombre del cual los demonios fueron expulsados. Noten ahora que Jesús está diciendo: me he llevado algo del otro rey. Me he traído a este pobre hombre cuya vida era un desastre y se lo quité al otro rey. Y eso solo puede ocurrir si se ata al hombre fuerte. De alguna forma, el poder del maligno en este mundo ha sido atado lo suficiente como para que Jesús pueda arrebatarle sus cosas. Ahora, en ningún lugar, en mi opinión, en ninguna parte de su mente existe otro reino más real que el que se encuentra allá. Así que un día, después de atar al hombre fuerte en este pueblo, Jesús dijo a sus discípulos: vengan,
Ellos están en Capernaum, el pueblo del rey. Así pensaban esas personas. Vengan, crucemos al otro lado. ¿Y ellos qué pensaron? ¿En serio? ¿Ir allá? Pero ese lugar es todo lo que no debemos ser. ¿En serio? ¿Estás seguro? Y luego zarparon, con temor en sus rostros, quizás hasta temblando mientras remaban. Veo la historia en Marcos capítulo 4. Y pienso que el otro rey los veía venir. Así que él hace lo que con frecuencia realiza. Agita ese lago, lo cual en la Biblia es una semblanza de caos y del abismo total. La tormenta llega y el bote se sacude. Jesús no está preocupado. Él está en el fondo del bote durmiendo en un colchón. Los discípulos reman hasta que pierden la fe y el valor. Nos vamos a ahogar. Y luego despiertan a Jesús con palabras interesantes. ¿No te importa que nos ahoguemos? Jesús se levantó. Me supongo que se levantó en el bote que se estaba balanceando. Y dijo a las olas: ¡silencio! ¡Cálmate! Y todo se puso en calma. Los discípulos estaban asombrados. Y decían: ¿quién es este? Estaban aterrorizados. ¿Quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Hay otra historia, en otro momento, donde los discípulos también están en el lago. Habían navegado toda la noche. Surgió una tormenta. Jesús se queda en la orilla adorando y orando a Dios. Los observa toda la noche. Y como a las 4 de la mañana va hacia ellos caminando sobre el agua. Algo inimaginable. Ellos lo ven venir. Pedro en un momento salta de la barca. Jesús calma la tormenta. Les reprende por su falta de fe. Y los discípulos estaban asombrados, diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Ahora piensen en esas dos reacciones. Al calmar la tormenta, ellos estaban asombrados y aterrorizados, diciendo: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? En la otra historia, los discípulos asombrados dicen: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Piensen en otros milagros de Jesús. Alimentar a las grandes multitudes, sanar toda clase de enfermedades, lepra, ceguera y cojos, convertir el agua en vino, revivir a los muertos. Y ellos no reaccionan así. ¿Por qué tienen una reacción tan intensa cuando Él calma la tormenta? Tomemos por ejemplo el momento en el que Él caminaba sobre las aguas. Escuchen lo que dice la Escritura. ¿Cómo puede un mortal justificarse ante Dios? Él solo extendió los cielos. Él hace grandezas demasiado maravillosas para comprenderlas. Él sacude la tierra de su lugar y marcha sobre las olas del mar. Dios camina sobre las olas del mar. El libro de Job.
Jesús caminó sobre las olas del mar y ellos exclamaron, ¡Wow! Eran de Capernaum. Conocían las Escrituras. Esta vez ellos estaban asombrados y aterrorizados. Después de que Jesús fue despertado en el bote y que dijo, ¡Silencio! ¡Cálmate! Escuchen el Salmo. En su angustia clamaron al Señor, y Él los sacó de su aflicción. Cambió la tempestad en suave brisa. Se sosegaron las olas del mar. Entendemos por qué Jesús dijo la palabra, ¡cálmate! Ellos entendieron esas palabras. El Señor es quien calla las olas. Silencio. Y el maestro les dice, vengan, crucemos al otro lado. Síganme. Antes de comenzar nuestro próximo estudio de Jesús y los discípulos en la Decápolis o el otro lado, como Jesús le llamaba, me gustaría compartirles un par de pensamientos. Es probable que sorprendiera a la gente de aquí que Jesús quisiera ir al otro lado. Era un lugar pagano, maligno y que debía evitarse a toda costa, tal como les mandaba la ley, la Torá, que hicieran. Pero no debe sorprendernos. Sabemos el resto de la historia. Jesús les dirá después, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, los que habían perdido su camino por su actitud religiosa, los que se habían perdido en el liderazgo de Jerusalén y aún los que se habían perdido en los lugares más paganos. Dios quiere que todos regresen a la familia, a su hogar. Tampoco creo que la tormenta debiese sorprendernos. El mar en la Biblia es una metáfora poderosa de caos y maldad. Piensen en aquel caos en el agua cuando comienza la historia de la creación, o el río Nilo y los bebés, el mar Rojo y el ejército egipcio, los salmos donde Dios de manera poderosa vence el poder de la tormenta. Así que cuando Jesús se dirige a la tierra del caos, todo el infierno se estremece. El maligno hará todo lo que pueda para evitar que haya shalom en su caos que tanto ama. Pero también hay otra metáfora. Noten la similitud de la historia de Jonás. Ambos, Jonás y Jesús, tuvieron una misión. Jonás fue a Nínive, a los paganos. Jesús iba a Decápolis, a los paganos. Uno, Jonás, se aleja de la misión. El otro, Jesús, se dirige a la misión. Ambos se van al fondo del bote y se quedan dormidos. Y en ambos casos surge una tormenta. Y en ambos casos los marineros los despiertan con las palabras, ¿no te importa que nos ahoguemos? Es como si Jesús dijese, déjenme mostrarles lo que Jonás debió haber hecho. Pero noten que en ambos casos hay una tormenta. No debemos pensar que si somos fieles y hacemos la parte de la misión que Jesús nos ha confiado a cada uno de nosotros, significa que escaparemos de las tormentas. El maligno hará cualquier cosa para prevenir que esa misión se lleve a cabo, ya sea si es Jesús, Jonás, usted o yo. Así que todos debemos esperar lo mismo. Si aceptamos esa misión de mostrar a todo el mundo a Dios, de hablar y vivir esas palabras de shalom en el caos de un mundo quebrantado, ustedes y yo enfrentaremos tormentas que el maligno levantará en contra nuestra. Pero no olviden, ¿quién tiene el poder de calmar esa tormenta? Los invito a que nos acompañen en nuestro próximo estudio con Jesús y los discípulos, quienes descubrirán un verdadero caos aquí. Pero ahí estará Shalom, como prueba del poder de Jesús que irrumpe en la escena y vence el poder del maligno.
Bueno, hermanos, como siempre, muy buenos los estudios de Ray van der Laan y bueno, son muy edificantes. Ahora vamos a orar, vamos a hablar con el Señor y después, antes de orar, te quiero motivar a que usted participe en alguno de los grupos de oración a las 6 de la mañana o a las 11 de la noche. Participe en estas 2 semanas, no se quede afuera. Si usted puede en los dos, participe en los dos. La idea es que nosotros estemos invirtiendo todo el tiempo que podamos orando, leyendo su palabra, buscando que el Señor nos llene cada vez más con su Espíritu, entregándonos nosotros cada vez más a Él. Pero para que esto suceda, necesitamos invertir tiempo, como lo hicieron los apóstoles y los demás discípulos que estaban en el aposento alto. ¿Se acuerda que leímos eso el domingo? Bueno, lo que estamos buscando es esa llenura, la llenura de su Espíritu, su reino en nosotros, el control de Él en nosotros. Vamos a orar ahora. Cierre sus ojos, póngase cómodo y vamos a entrar en la presencia del Señor. Todopoderoso Dios y Padre Santo, es en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo que nosotros, Señor, nos presentamos delante de ti, para pedirte, Todopoderoso Rey y Padre Celestial, que escuches nuestra oración. Padre y Todopoderoso Señor, si hay algo que nosotros hayamos hecho y que te ha herido, Señor, que te ha entristecido tu Espíritu Santo, te pedimos con todo nuestro corazón que nos perdones, Señor. Nos perdones y nos libres, Señor, de hacer cosas que están en contra de tu voluntad. Quizá que, Señor, lo hemos hecho pensando que hacíamos tu voluntad, pero en realidad no la hacíamos. Te pedimos perdón, Padre. Líbranos, Señor, de todo lo malo. Señor, queremos adorarte en espíritu y en verdad. Te adoramos, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Te damos gracias por todo, Señor. Bendito sea tu nombre. Tú, Señor, eres lo más importante, Señor. La razón de nuestra vida. Como dice una alabanza, principio, medio y fin de todos nuestros sueños, de todas nuestras metas, Señor. Por eso te rogamos, razón de nuestra vida, a ti, Todopoderoso, que ordenes nuestra vida, que tomes el control de ella, que venga a nosotros tu reino y se haga tu voluntad en nosotros de la misma manera que se hace en los cielos, se haga, Señor, en nosotros. Oh Padre Santo y Dios amado, danos fuerzas, danos poder para serte fieles, danos poder y fuerzas para orar como tú quieres que lo hagamos, para leer tu palabra como tú quieres que lo hagamos. Danos fuerza y sabiduría, Señor, para vivir la vida que tú quieres que nosotros vivamos. Invirtamos nuestro tiempo como tú quieres que lo invirtamos, Señor. Danos esa fuerza. Tu palabra dice, el Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Tu palabra dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Tu palabra dice, Señor, confíen en el Señor para siempre, porque el Señor es una roca eterna. Tu palabra dice, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad
de ser hechos hijo de Dios. El profeta Isaías dijo: los que esperen en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Por eso, Señor, vamos a ti. Vamos a ti para pedirte todos los recursos, Señor, todos los recursos para andar en tu espíritu, para andar como a ti te agrada, para ser llenos de tu presencia, Señor. Danos entendimiento y sabiduría. Abre nuestra mente, Señor, para que podamos entender y aplicar bien tu palabra. Danos el poder para hacerlo, Señor. Oh Padre Santo y Dios bendito, queremos con todo nuestro corazón, Señor, suplicarte y pedirte que nos perdones. Perdónanos, Señor, líbranos de idolatría, líbranos de codicia, líbranos, Señor, de todo tipo de mal, líbranos de todo tipo de inmoralidad, de adulterio, Señor. Líbranos, Señor, de ser apáticos a tu palabra. Líbranos, Señor, de engañar a otros o a nosotros mismos. Líbranos de todo engaño, de toda oscuridad, Señor. ¿Cómo podemos hacer el bien, Señor, si estamos acostumbrados a hacer el mal, Señor, como dice tu palabra? Solamente tú, Señor, puedes hacer ese cambio, Padre. Solamente tú, Señor, puedes alzar la luz de tu rostro sobre nosotros, Señor, y disipar todas las tinieblas. Deshace de nuestra comunidad, de todos aquellos que participan en nuestro ministerio, deshace de sus vidas, Señor, toda obra de Satanás, deshácela en el nombre de Jesucristo, porque tu palabra dice que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, deshacer el pecado, deshacer los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Señor, sabemos, Padre mío y Dios amado, que aunque el pecado esté privado de dominarnos o de poder sobre nosotros, sigue presente. Por eso te pedimos que tú nos fortalezcas, Señor, para andar en tus pasos, Señor. Padre Santo y Dios amado, que nosotros podamos dimensionar, entender, Señor, cuán malo es, Señor, no obedecerte, Padre. Que entendamos cuán grande eres tú, Señor, y cuán digno, Señor, de todo nuestro reconocimiento. Que podamos dimensionar cuán digno eres de todo nuestro amor, cuán digno eres de toda nuestra obediencia en cada área y minuto de nuestra vida. Tú eres, Señor, digno de ser temido por nosotros, de ser exaltado, Señor. Tú eres digno, Señor, de que nosotros te agradezcamos por todas las cosas, Señor. Todas, Señor, porque tu palabra dice que todas las cosas a los que te aman les ayudan a bien. Por eso, Señor, tú conoces las profundidades de nuestra alma. Tú sabes si te amamos o no te amamos. Por eso, Señor, te pedimos que mires nuestra sinceridad. Y si nosotros estamos de alguna forma confundidos o engañados, abre nuestros ojos, Señor. Abre nuestros ojos, que te seamos verdaderamente fieles a ti, eterno Dios, nuestro Creador. Tú conoces, Señor, nuestro interior. Toma, Señor, nuestro corazón en tus manos, nuestras vidas, nuestros caminos, nuestros deseos, Señor, y todo nuestro ser. Queremos pedirte, Señor, que libres de todo mal, Señor, aquellas personas que están participando en este ministerio, los miembros de nuestra congregación, las personas que nos siguen por este medio del YouTube. Señor, obra y libera, Señor, a todas las personas que estén participando en nuestro ministerio. Líbralas de todo mal, de toda opresión del enemigo, de todo pensamiento que él esté soplando
en sus mentes o corazones, Señor. Libéranos, Señor, por completo en el nombre de Jesucristo. Padre bendito y Rey amado, te pedimos también por todos aquellos que están enfermos, física o espiritualmente. Te pedimos para que los sanes, Señor. Te rogamos y te pedimos por nuestra congregación, por estos hermanos que participan con nosotros también, Señor. Te pedimos por ellos, danos salud física y espiritual. Dánosla, Señor. Te pedimos por todos aquellos que nos han pedido a través del WhatsApp o de otro medio, oración por su salud para que tú los sanes, Señor. Primero su alma, su corazón, su espíritu y también su cuerpo. Te rogamos, Señor, conforme, Señor, a tu propósito. Sana, Señor, a los enfermos. Te lo rogamos y te pedimos por la sanidad, Señor, de todos aquellos que están pasando este problema, Señor, con el corona o por otra enfermedad. Por todos los seres humanos te pedimos, Señor, sana sus almas, sana sus corazones, sana, Señor, su cuerpo. Padre, queremos pedirte también por aquellas personas, Señor, que tienen problemas económicos, por estos hermanos, Señor, que están teniendo problemas económicos en nuestra congregación, para que tú suplas sus necesidades. Súplelas, Señor, dales trabajo, que ellos sean suplidos, Señor, que sus necesidades sean suplidas, Padre bendito y Rey amado. Te queremos pedir, Todopoderoso Dios y Padre Celestial, también por aquellas que tienen problemas familiares, Señor. Te pedimos para que esta persona que nos está acompañando en oración, tú, Señor, estés interviniendo en su vida y restaurando su familia, Señor. Restaurando, Padre Santo. Señor, que estas personas también entiendan, si son hermanos en la fe, que a través de la oración nosotros conseguimos un mismo sentir, tu sentir en nosotros, y nos ayuda mucho, Señor, para, Señor, poder comprendernos, tratarnos con mansedumbre, tenernos paciencia, Señor. Y si, Señor, nosotros vivimos en medio de una familia de no creyentes, Señor, te pedimos que tú obres en sus corazones, Señor, y los conviertas a ti. Obra, Señor, y danos sabiduría para dar testimonio, Padre. Oh Todopoderoso Rey, Todopoderoso Señor, queremos suplicarte con toda nuestra alma, Señor, por todas las personas del mundo, para que todos nosotros, Señor, vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y en toda honestidad. Señor, santifica tu iglesia, Señor, ordena sus caminos. Señor, obra poderosamente con tu Espíritu Santo en todas las congregaciones, en la vida de cada uno de las personas, de cada una de las personas que te buscan con todo el corazón, sinceramente. Te suplicamos, Señor, bendice esas personas, dale más y más sabiduría para hacer tu voluntad, más y más fortaleza y recursos para hacerte fiel. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos, Señor. Te rogamos por todo. Perdona nuestros pecados, Todopoderoso, y extiende tu gracia hacia nosotros, Padre Santo. Señor, envía obreros a la mies, envíala, Señor. Señor, que el mundo, todas las personas, Señor, conozcan tu Evangelio y que tu Espíritu Santo toque sus corazones y las inclines a ti, Señor. Todopoderoso Rey, gracias te damos por todo lo que tú nos das. Muchas gracias, Señor. Te agradecemos con todo el corazón, bendito Dios. Te damos gracias, Señor. Gracias por ti. Gracias por tu carácter, por tu amor, por tu misericordia. Te damos muchas gracias, Señor, por la vida que nos das. Te damos gracias por nuestros seres queridos, por el techo, por la ropa, Señor.
Te damos gracias, Señor, por los alimentos. Te damos gracias por las veces que tú nos has librado de tentaciones. Gracias, Señor, porque tú nos has dado la posibilidad de tener una Biblia en nuestras manos, Señor, y poder leerla, que es una enorme bendición, Señor. Una de las mayores bendiciones que recibimos en nuestras vidas, Padre bendito y Dios amado. Por eso, Señor, que sepamos valorar estas cosas, Padre. Que enséñanos a disfrutar, danos la capacidad de disfrutar tus bendiciones y de ser agradecidos y de valorarlas con todo el corazón, Señor. Oh Santo Dios de Israel, te damos gracias por todo, te adoramos y te glorificamos, bendecimos tu nombre, te exaltamos, Señor. Tú eres un Dios bueno y misericordioso, clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Tú eres un Dios perfecto, no hay nada más santo que ti, Señor. Tú eres digno de todo loor, de toda alabanza y reconocimiento. Que toda tu creación te alabe, Señor. Que toda tu creación te obedezca y te reconozca como lo que eres, el Dios de todas las cosas. Te damos gracias por todo, en el nombre poderoso y precioso de Jesucristo. Amén. Bueno, queridos hermanos, sigamos orando, no se olvide la campaña que estamos haciendo. Esto no lo hacemos siempre, o sea, siempre estamos orando, pero ahora es un momento especial en donde estamos invirtiendo todos juntos más oración. Entonces, no se olvide, participe, únase en esta campaña que nos va a ser a todos de gran bendición. Siempre buscar el rostro del Señor nos trae grandes bendiciones espirituales, que son las más preciosas principalmente, y también la provisión en todo lo que necesitamos. Bueno, te mando un abrazo enorme a todos ustedes y que el Señor los bendiga. Nos vemos el domingo, si el Señor lo permite, a las 19:30 horas. Chao.